Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de un hombre que ha conquistado corazones a nivel mundial, no solo por su innegable atractivo físico, sino también por su impresionante trayectoria. Hablamos de Can Yaman, el galán millonario. ¿Cómo lo logró? Esa es la pregunta que vamos a desentrañar hoy. Prepárense para un viaje por su vida, sus inicios, sus éxitos y las claves que lo han llevado a la cima. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, aprieten ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Can Yaman, el nombre resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Desde Turquía, este actor ha pasado de ser una estrella emergente a un fenómeno global. Pero detrás de esa sonrisa cautivadora y esa figura imponente hay una historia de dedicación, trabajo duro y una visión clara. ¿Nació en cuna de oro? ¿Fue un golpe de suerte? La respuesta, como suele suceder con las grandes historias de éxito, es una combinación de muchos factores. Vamos a empezar por el principio, por sus raíces. Nacido en Estambul, Turquía, el 18 de noviembre de 1990, Can no creció en la opulencia precisamente. De hecho, su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la disciplina y la educación. Sus padres, ambos abogados, su padre de origen albanés y su madre turca, siempre le inculcaron la importancia del esfuerzo y el estudio. Y él, lejos de rebelarse, absorbió esas lecciones como una esponja. Desde muy joven, Can mostró una inteligencia sobresaliente y una disciplina admirable. Fue un estudiante brillante con una sed insaciable de conocimiento, tanto así que logró obtener una beca para estudiar Derecho en la prestigiosa Universidad de Yeditepe, una de las instituciones académicas más reconocidas de Turquía. Imaginen esto, un futuro galán de telenovelas, un ídolo de masas con un título en Derecho bajo el brazo. Una combinación que ya de por sí nos dice algo sobre su personalidad multifacética y su capacidad para sobresalir en diferentes ámbitos. Esta base académica sólida no solo le proporcionó un conocimiento profundo y una mentalidad analítica, sino que también sentó las bases para una ética de trabajo rigurosa que aplicaría en su futura carrera. Mientras cursaba sus estudios de Derecho, Can Yaman demostró una notable ambición y una capacidad de superación impresionante. No se conformó con la rutina académica, por muy exigente que fuera. Fue durante esta época, mientras se perfilaba como un prometedor abogado, cuando comenzó a interesarse de forma incipiente por el mundo de la actuación. Las historias, los personajes, la capacidad de transformarse y de evocar emociones, todo ello empezó a captar su atención. Empezó a tomar clases de actuación de forma discreta, a experimentar con diferentes técnicas, a descubrir esa pasión latente que lo llevaría por un camino completamente diferente al que sus padres, con toda la buena intención, imaginaban para él. Y aquí viene uno de los primeros giros inesperados y audaces de su historia, su decisión de dedicarse por completo a la actuación en lugar de seguir los pasos de sus padres en el mundo legal, un campo seguro y respetado. Fue una apuesta arriesgada, sin duda, un salto al vacío para muchos, pero él sentía esa llamada, esa energía vital que lo empujaba con fuerza a explorar el arte de interpretar. Para materializar esta vocación, Can Yaman se preparó a conciencia. No dejó nada al azar. Tomó clases intensivas de actuación con reconocidos profesionales, perfeccionó su dominio del inglés, un idioma crucial para el alcance global, y para añadir un toque de versatilidad que demostraría ser invaluable, aprendió incluso italiano. Esta mentalidad de constante aprendizaje, esta disposición a salir de su zona de confort y adquirir nuevas habilidades, serían elementos clave en su futuro éxito y en su capacidad para adaptarse a las demandas de una industria en constante evolución. El verdadero despegue en su carrera, el momento en que el mundo entero puso sus ojos en él, llegó de la mano de la exitosa serie de televisión turca Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. ¿Se acuerdan de Candivit? Ese personaje carismático, encantador, con un gran sentido del humor y un alma un tanto bohemia, interpretado magistralmente por Can Yaman, se convirtió en un fenómeno de la noche a la mañana. La química innegable con su coprotagonista, Demet Özdemir, fue un ingrediente explosivo que conquistó audiencias no solo en Turquía, sino también en muchísimos otros países. Hablamos de más de 60 países donde la serie arrasó. Esto no fue un golpe de suerte, fue el resultado de una producción cuidada al detalle, desde el guión hasta la estética visual, y sobre todo, de la aportación de Can Yaman. Él encarnó a Candivit con un talento natural, una energía contagiosa y una presencia escénica arrolladora.
Sus gestos sutiles, sus miradas cargadas de significado, su forma de transmitir emociones con una autenticidad palpable, todo encajó a la perfección. Y con cada capítulo emitido, su popularidad crecía exponencialmente, convirtiéndose en un ídolo para millones de espectadores. Sin embargo, sería un error atribuir su éxito únicamente al impacto de Pájaro Soñador. Kanyaman demostró una inteligencia estratégica al no dormirse en los laureles. Siguió apostando por proyectos ambiciosos y diversificando su carrera, buscando siempre nuevos retos que le permitieran crecer como artista. Protagonizó otras series turcas que también gozaron de gran éxito como Dolunay y Anjimit Sevmedik. Cada nuevo papel le permitió explorar diferentes facetas de su talento actoral, demostrando su versatilidad y consolidando su imagen de galán romántico, pero también de hombre sensible, profundo y capaz de abordar personajes con diferentes matices. Y su ambición no se detuvo ahí. Siendo plenamente consciente de la proyección internacional que estaba alcanzando, tomó decisiones estratégicas y audaces para expandir su alcance y su influencia. El aprendizaje del italiano, como mencionamos, fue una de ellas, un idioma que le abriría muchas puertas en Europa, especialmente en Italia, donde su popularidad se ha disparado hasta niveles estratosféricos, convirtiéndose en un verdadero ídolo nacional. Y aquí llegamos a uno de los puntos clave e indiscutibles de su éxito, su habilidad innata para conectar con el público. Kanyaman no es solo un actor de talento, es también un comunicador nato, un maestro en el arte de establecer vínculos. En sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores devotos, comparte fragmentos de su vida cotidiana, sus rutinas de entrenamiento físico que son admiradas por muchos, sus proyectos en desarrollo, y lo hace siempre con una cercanía, una naturalidad y una autenticidad que sus fans adoran. Se muestra como una persona accesible, que valora enormemente a su audiencia, que está en constante aprendizaje y que trabaja incansablemente por alcanzar sus metas. Esta conexión genuina y transparente ha sido fundamental para crear una comunidad fiel de seguidores que lo apoyan incondicionalmente en cada paso de su carrera. Pero ser un galán millonario, tal como lo define la prensa y sus seguidores, no se trata solo de fama, de talento y de carisma. Implica también una gestión inteligente de la imagen personal y de las oportunidades que se presentan. Kanyaman ha sabido rodearse de un equipo profesional altamente cualificado que lo asesora en cada decisión, desde la elección de proyectos hasta la gestión de su imagen pública. Ha participado en campañas publicitarias para grandes marcas internacionales, consolidando su estatus de embajador de estilo y éxito. Ha incursionado en el mundo del cine con la película El Profeta, un proyecto que, si bien tuvo un desarrollo complejo y no llegó a estrenarse masivamente como se esperaba inicialmente, demostró su interés en explorar diferentes formatos y narrativas. Además, ha mostrado un interés palpable en proyectos internacionales que le permitan seguir creciendo como artista y expandir su reconocimiento a nivel mundial. Su disciplina en el entrenamiento físico, algo que muchos admiran y que se ha convertido en una parte intrínseca de su imagen, no es solo una cuestión de vanidad, sino que también es un componente fundamental de su marca personal, de su imagen profesional y de su compromiso con su bienestar integral. Además de su carrera como actor, Kanyaman ha demostrado ser un emprendedor nato. Ha lanzado su propia marca de ropa deportiva, Tadmore, que combina su pasión por el fitness con el diseño y la calidad, posicionándose en un nicho de mercado con gran potencial. Paralelamente ha participado activamente en iniciativas filantrópicas, mostrando su lado más solidario y consciente, apoyando causas benéficas y utilizando su plataforma para generar conciencia sobre importantes temas sociales. Estos aspectos de su personalidad y de su trayectoria demuestran que su éxito no es solo un producto de su carisma o de un golpe de suerte, sino de una estrategia integral y bien definida que abarca desde su desarrollo artístico hasta su faceta empresarial y su compromiso social. Y ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo se convirtió en un millonario? Bueno, la fama y el éxito sostenido en la industria del entretenimiento, especialmente a nivel internacional, conllevan ingresos significativos. Las series de televisión que se exportan a decenas de países, las películas, los jugosos contratos publicitarios con marcas de renombre mundial, las colaboraciones con diseñadores y empresas, e incluso sus propios emprendimientos como la marca de ropa deportiva, son todas fuentes de ingresos que, sumadas y gestionadas inteligentemente, lo han posicionado como un hombre de gran fortuna. Pero es fundamental recordar que esta considerable riqueza no es un dinero que cayó del cielo o un mero producto de la suerte. Es el resultado tangible de años de trabajo incansable, de dedicación absoluta,
de una inversión constante en su carrera y en su desarrollo personal, y de una visión estratégica para capitalizar su talento y su popularidad de manera efectiva. Es el fruto de su esfuerzo riguroso y de su inteligencia para saber aprovechar cada oportunidad. En resumen, la historia de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo el éxito se construye sobre múltiples pilares. Ha logrado convertirse en el galán millonario que conocemos hoy a través de una combinación magistral de factores: un talento actoral innato que cautiva, una educación sólida y una disciplina férrea inculcada desde joven, una ambición desmedida por crecer, explorar nuevos horizontes y diversificar su carrera, una estrategia inteligente y calculada para proyectarse internacionalmente, una conexión genuina y cercana con su audiencia a través de las redes sociales, y una visión emprendedora que le ha permitido capitalizar su fama de diversas maneras. No se trata de un solo elemento milagroso, sino de la sinergia armoniosa y potente de todos ellos. Desde sus inicios en Estambul, lejos de la opulencia, hasta convertirse en un ícono global reconocido y admirado, su historia es un testimonio inspirador de que con pasión desbordante, trabajo duro y una buena dosis de estrategia inteligente, los sueños, por ambiciosos que sean, realmente se pueden alcanzar. Y hasta aquí nuestro recorrido detallado por la vida y el éxito de Can Yaman. Hemos visto cómo este galán turco ha sabido conquistar el mundo, no solo con su innegable atractivo físico y su carisma arrollador, sino con su inteligencia aguda, su dedicación incansable y su visión de futuro. ¿Qué les pareció su historia? ¿Hay algún otro aspecto de su carrera, algún proyecto futuro o alguna faceta particular de su vida que les interese conocer más a fondo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y que conversemos abiertamente sobre ello. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan fascinante como a nosotros, no olviden dejar un buen me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo historias fascinantes como esta y no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.